La historia que me salvó, el día que mi madre me rapó la cabeza, supe que nunca iba a dejarme ser libre. Crecí en una casa donde los libros, los videojuegos y la música eran considerados cosas del diablo. Cuando era pequeña, mi madre no era tan estricta. De hecho, recuerdo que a veces me dejaba ver caricaturas y hasta me compró una Nintendo DS usada cuando tenía 8 años. Pero todo cambió cuando mi padre se volvió más violento. Mi padre era un hombre horrible. Se la pasaba borracho gritándole a mi madre y a veces golpeándola. Yo trataba de esconderme cuando pasaba, pero a veces me tocaba verlo. Durante años mi madre sufrió en silencio hasta que por fin, se armó de valor y lo echó de la casa. En ese momento pensé que todo mejoraría. Pero no. Después de que él se fue, mi madre se refugió en la iglesia. Al principio pensé que era algo bueno. Parecía más tranquila, dejaba de llorar por las noches y por primera vez en mucho tiempo, se preocupaba por mí. Pero poco a poco su fe se convirtió en una obsesión. De repente todo lo que hacía estaba mal. Si sacaba malas notas, era porque Satanás estaba en mi vida. Si sacaba buenas notas, era porque Dios me estaba dando una oportunidad para redimirme. Mis series favoritas eran demoníacas. Los videojuegos eran una puerta al infierno. Y ni hablar del anime o el manga, para mi madre, eso era aún peor. Una vez me encontró leyendo un manga que una amiga me prestó y se puso histérica. Me llevó a la iglesia, donde hicieron una ceremonia para purificarme. Delante de todos, me obligaron a confesar que había estado leyendo cosas prohibidas y luego quemaron el manga. Yo no podía hacer nada más que quedarme ahí, sintiéndome humillada y avergonzada. Pero lo peor llegó cuando cumplí 12 años. Ese fue el año en que la pandemia nos encerró a todos en casa. Mis padres, que ya no vivían juntos, empezaron a pelear más que nunca. Mi madre decía que mi padre no nos daba dinero. Mi padre decía que mi madre era una loca fanática religiosa. Las peleas eran tan intensas que varias veces los vecinos llamaron a la policía. Y entonces mi padre empezó a hacerme comentarios raros. Me decía cosas sobre mi cuerpo que me hacían sentir incómoda. Que estaba creciendo muy bien, que me veía bonita. No entendía por qué me lo decía, pero su mirada me daba miedo. Trataba de ignorarlo, pero cada vez que lo veía, se ponía peor. Por suerte, un día simplemente desapareció. No sé qué pasó, pero dejó de buscarnos. Pensé que eso significaba que por fin mi vida iba a mejorar. Pero me equivoqué. Con mi padre fuera de la ecuación, mi madre se enfocó en mí como nunca antes. Me obligaba a ir a la iglesia 4 veces por semana, a cultos de 5 o 6 horas. No importaba si tenía tarea o exámenes, nada era más importante que Dios. Un día me metí en problemas por algo tan ridículo que todavía me cuesta creerlo. Yo tenía un viejo CD de Thriller de Michael Jackson, un recuerdo de mi tío fallecido. Un día se lo presté a una amiga porque quería escucharlo. Pero resultó que todo era una trampa. Al día siguiente el pastor me llamó al púlpito y, delante de toda la iglesia, me acusó de estar poseída por demonios. Dijo que estaba entregando mi alma a Satanás, que mi familia sufría por mi culpa y que iba a ir al infierno si no me arrepentía. Tomaron el CD, lo rompieron en pedazos y lo quemaron frente a mí. Salí de ahí sintiéndome vacía. Era la única cosa que tenía de mi tío, y ahora se había ido. Pero la humillación no terminó ahí. Cuando cumplí 15, las cosas se pusieron aún peor. Mi cuerpo empezó a cambiar y de repente algunos hombres de la iglesia empezaron a verme diferente. Algunos me hacían comentarios incómodos. Otros me tocaban el hombro o la espalda más de lo necesario. Yo no decía nada porque tenía miedo. Hasta que el pastor se propasó conmigo. Una noche me pidió que me quedara después del culto para hablar sobre mi salvación. Me llevó a un cuarto y empezó a decirme cosas raras, que el demonio intentaba seducirlo a través de mí, que si quería redimirme debía seguir sus órdenes. Me agarró del brazo y trató de acercarse demasiado. En ese momento, la pastora entró. Pero no reaccionó como esperaba. En lugar de culparlo a él, me miró con asco y dijo que era una tentación para los hombres. Dijo que Satanás vivía en mi cuerpo y que debía ser castigada. Desde ese día, mi madre me hizo la vida imposible. Me insultaba, me decía que era una buscona, que estaba poseída.
Cada vez que alguien en la iglesia tenía un problema, me culpaban a mí. Mi único escape era la biblioteca. Era el único lugar al que mi madre me dejaba ir. No podía salir con amigos, ni ver televisión, ni siquiera leer en casa. Pero en la biblioteca podía leer cómics y jugar videojuegos online. Fue ahí donde descubrí a Sigma Mirrors, una chica que escribía en Wattpad. Tenía pocos seguidores, pero su historia me atrapó. Era un relato de terror sobre una madre que bañaba a su hija en ácido y cómo eso maldecía su casa. La historia era perturbadora, pero me hacía sentir comprendida. Pero un día cometí el error de leerla en la computadora de mi madre. Cuando la encontró, se volvió loca. Leyó algunas páginas y me gritó que solo disfrutaba esa historia porque quería que ella me hiciera lo mismo. Esa noche me rapó la cabeza y me encerró en mi habitación. Me dejó ahí por un mes. No podía salir ni para ir al baño. Tenía que hacer mis necesidades en un cubo. Y cada vez que entraba a la habitación, me decía que mi padre se había ido por mi culpa, que yo quería tener relaciones con él y con el pastor, que estaba poseída por el demonio. Pero un mes después, todo cambió. Mi madre llegó furiosa a casa porque la habían echado de la iglesia. No sé qué pasó, pero estaba llena de odio. Y esa furia la descargó conmigo. Esa vez, sus golpes fueron más fuertes. Pero lo que ella no sabía es que los vecinos la estaban escuchando. Alguien llamó a la policía. Cuando llegaron, me encontraron encerrada en mi cuarto, sucia y débil. Me sacaron de ahí y me llevaron con servicios sociales. Ese fue el último día que vi a mi madre. Han pasado 2 años. Todavía tengo pesadillas, pero estoy mejor. Hace poco logré contactar a Sigma Mirrors. Resulta que no era una chica, sino un chico, y había desaparecido un tiempo porque vivió algo similar a lo mío. Su familia también era evangélica y conservadora. A él y a su hermana les rompían los libros y cómics, incluso los de la escuela. Me dio un consejo que me hizo reflexionar: no les tengas rencor, ni siquiera pienses en ellos. Sigue adelante porque lo único que tienes en la vida es a ti misma. Seguramente encontrarás personas que valgan la pena y que te quieran por lo que eres, y no por lo que ellos quieren que seas. Al final, tu camino lo haces tú, y si sabes escoger, la familia que eliges puede ser igual de valiosa que la de sangre. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, creo que tiene razón.